amigos, bienvenidos a Serpiente Emplumada, conocimiento ancestral aplicado a la vida actual. Pues les cuento que hoy estoy muy emocionada porque estamos aquí en la puerta de Quetzalcóatl recibiendo a un gran hermano que yo quiero muchísimo, que estamos aquí compartiendo, y él es Teotecpatl, que pues sabemos que es alguien que tiene una gran trayectoria dentro de la mexicanidad y que es realmente un gran orgullo poder tenerlo aquí y poder escuchar un poquito de tus palabras. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, muchas gracias, pues aquí feliz de estar con ustedes. Pues Tlazocamati. Para empezar, quisiera que nos compartieras un poquito acerca de ti, de la trayectoria que llevas ya dentro del movimiento de la mexicanidad, que sabemos que pues desde niño llevas ya la raíz. Creo que sería muy valioso para quienes todavía no te conocen, por favor. Muchas gracias primeramente a mi hermanita Ninette Sandoval y pues a Serpiente Emplumada por su trabajo, por su dedicación a la cultura de México. Pues yo me llamo Teotecpatl Santín Martínez, yo radico en Xochimilco y pues empecé a danzar como a los 6 años, 6, 7 años, formar parte de esto que se llama mexicanidad. Y pues ya con el pasar de los tiempos me fui interesando un poco más por mí mismo en estudiar un poco a profundidad lo que aprendemos en los grupos de danza, porque a veces escuchamos que es Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Ipanemahuani, Toquenahuac, etcétera, pero yo como lo aprendí de niño, empezó a formar parte de mi vida, pero yo no me preguntaba en realmente qué era Quetzalcóatl, por ejemplo, a profundidad. Y fue así que poco a poco, por el amor que yo le tengo a la cultura de México, que empecé a investigar. Me enamoré del aprender, que es eso lo que hago actualmente, pues realmente es aprender. Puedo realmente considerar que sé poco, siento que sé poco y me gusta pensar así, pensar que no sé nada, porque eso me ayuda a siempre seguir aprendiendo. Entonces pues empecé a aprender un poco de náhuatl, eh, sigo aprendiendo, sigo sabiendo muy poco, relacionándome con algunos maestros como el maestro Santos de la Cruz, con el maestro Inocente Morales de Milpalta, entre otros más. Y ahí fue como empezar de cero nuevamente. Claro. Y también un poco en las ceremonias. Y viajando también, empecé a viajar a otros lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pueblos originarios como los Lakota, como los Dene, como los Cree. En Canadá también empezamos a viajar. Y al relacionarme con otros pueblos originarios, en especial del norte, pues empecé a ver la similitud del pensamiento. Y aquí en México también, con algunos pueblos maya, como Cachiquel, y otros pueblos como Huirrárica, y entre otros Mixteca. Entonces, bueno, pues ahí vamos aprendiendo poco a poco y pues también siempre con la humildad de saber que somos gente citadina, que estamos empezando a aprender lo que es el pensamiento, la espiritualidad indígena, la cultura de México. Wow, qué hermoso, qué bellísimo camino de vida has llevado, pues, desde niño con todo esto que has recorrido. Y me da mucha curiosidad justamente cómo sientes la energía, cómo sientes este despertar en otras culturas por donde has pasado, en Norteamérica y así. Sí, pues algunas veces creemos que lo que hay en nuestro alrededor es lo único verdadero. Ujú. Algunas veces es incluso peligroso caer en el etnocentrismo, ¿no? Pensar que nuestra Claro. cultura es lo máximo y que es el centro del universo. Pero al conocer otras culturas te das cuenta que también han hecho su lucha, que también han hecho su resistencia, incluso más que nosotros los que yo puedo considerarme pues citadino, o sea, gente, un capitalino de la Ciudad de México. Ujú. Lo que sí reconozco es a mi familia, a mi abuelita, que en paz descanse, Julita Martínez Galicia, pues ella sí era xochimilca y hablaba el náhuatl. Ella, mi bisabuelo hablaba en náhuatl, esa es mi raíz. Eh, Algo curioso que pasaba con mi abuelita y que nos contaba es que en la iglesia les decían que ya no que ya no hablaran ese idioma de herejes. Claro. Les decían que ese idioma ya no lo hablaran, entonces por lo cual el papá de mi abuelita ya no les enseñó más el náhuatl, porque eso es lo que les enseñaban en la iglesia.
pero bueno, parte de la resistencia pues sigue aquí en la sangre. Al conocer otros países, otras culturas como Canadá o Estados Unidos, no tanto por el sistema que es pues un sistema eurocentrista, un sistema ya sabemos capitalista, globalizado, el sistema norteamericano, no tanto por ir a ese sistema, sino empezamos a ir a compartir con pueblos como Lakota, como con Arvo Looking Horse, que es el jefe, un jefe de la nación Lakota que tiene la pipa de las 19 generaciones, con algunos otros líderes como Crow Dog, que mi hermano danzó con Crow Dog, que era el chief, que en paz descanse, hace unos meses falleció, el chief de las danzas del sol, de allá de la nación Lakota, y otros como Kelly Daniels allá en Canadá. Está Kelly Daniels, que es se le llama, es el presidente de la iglesia nativa canadiense, que es Cree, y así teniendo relación con Cree, con Ojibwe, con Mohawk, con Lakota, con Chiricahua, con otras naciones, pues nos hemos dado cuenta que su lucha y su cosmovisión es muy similar de la espiritualidad indígena de México, el respeto a la tierra, el respeto al Padre Sol, a los elementos. También los Lakota, por ejemplo, tienen cuatro colores, cuatro rumbos, como en la cosmovisión mexica. Entonces eso te amplía un poco más y pues te reconoce como un ser, aunque seamos nativos, como seamos citadinos, también tenemos una raíz. Y eso está comprobado, científicamente, que entre el 70 y 80%, si no es que más, de la sangre o del ADN mexicano tiene más de la sangre de los pueblos originarios que de otras sangres. Eso sí, eso hasta lo pueden investigar en internet, y eso es un hecho. Entonces, pues sí, ahí seguimos aprendiendo un poco, abriéndonos el pensamiento hacia otras culturas, y obviamente principalmente orgullosos de la cultura de aquí de México. Qué hermoso. Sí, me parece muy interesante y pues justo esta cultura de México está renaciendo, está volviendo a tomar importancia. ¿Y tú por qué crees que tiene un impacto en la sociedad? ¿Por qué crees que sea valioso que haya este resurgimiento de nuestra ancestralidad? Pues yo pienso que después de la invasión de los españoles, porque qué curioso que ahora lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y le llaman invasión, Claro. pero a lo que pasó hace 15 años le llaman conquista, más un poco curioso. Pero bueno, a lo que le llaman conquista o la invasión de los europeos o de los españoles, hay pueblos que sí fueron casi exterminados, como el pueblo mexica. Es El verdad. pueblo mexica fue desgregado, eso es incluso una realidad. Incluso el mismo pueblo mexica o los sobrevivientes después también ayudaron a los españoles a subyugar a otros pueblos, ¿no? Ya al haber sido redimidos, etcétera, el pueblo mexica se fue desgregando, y es muy difícil realmente saber dónde quedó el pueblo mexica. Existe el nombre, existe su historia, su legado es inmortal, eso sí. Esa cultura quedó y prevalece en nuestra memoria, pero el pueblo mexica se desgregó, la cultura, esa cultura predominante. Pero hay otros pueblos que sobreviven, como el Tene, como el Ñañú, como el Otopame, como el Otomí, los Los Chimeca, los Wixárika, Wixárika, Zapoteca, Mixteca, etcétera. Muchos Yaqui, muchísimos. los Seris, etcétera. Hay muchos pueblos que siguen conservando su cultura. ¿Qué es lo que pasó o qué ha pasado con la mexicanidad actual? Que desde la revolución incluso algunos presidentes empezaron a impulsar el pensamiento mexicano con ese espíritu nacionalista, utilizando la cultura azteca o mexica como un símbolo de nacionalismo. Wow. Entonces, desde los 40 para acá se empezó a ver la cultura mexica como un símbolo de nacionalismo, y ya no tanto como que sea un pueblo realmente originario, aunque algunos lo defienden, lo cual yo respeto, pero para mí sería un poco difícil decir que es un pueblo originario, pero sí se ha vuelto como una corriente de pensamiento, incluso una forma de vida.
yo en lo personal no me considero como del pueblo originario mexica, ese es un punto de vista mío, yo no me considero eso, siento que el nombre mexica se resiste a morir, pero yo no me considero como que tenga, yo no puedo comprobar que tenga la sangre mexica, pero sí digo que soy mexica, aunque no lo sea, pero con el ánimo de que esa cultura o su nombre sea reconocido o que sea valorado. Pero mi raíz es más Xochimilca, eso sí, eso es mi raíz, Xochimilca. ¿Y qué es lo que ha pasado en las últimas décadas? Es ese como, en especial en la gente de la Ciudad de México, Ujú. ese despertar hacia la cultura, en especial mexica o azteca, Claro. eso es innegable. Incluso gente que no está en el movimiento de la mexicanidad, vemos a grafiteros que no tienen nada que ver con la cultura o con la naciente mexicanidad y que les gusta pintar a Quetzalcóatl, les gusta pintar a Tlaloc, todo lo que tenga que ver con la cultura mexica, etcétera. Entonces, ha habido este renacer y que seguimos como enfocándonos hacia eso. Y eso yo que considero que es bueno, pero creo que estamos en un punto en que tenemos que ver todavía más allá. ¿A qué me refiero? A pesar de que ha ayudado mucho a que como mexicanos tengamos una raíz muy enfocada hacia lo nativo o hacia la cultura originaria, algo interesante que ha tenido, que en mi parecer es como un arma de dos filos, es que hemos utilizado la cultura mexica como una manera de explicar el mundo indígena. Qué Lo cual, interesante. eso ha sido como un arma de dos filos, porque no todo es mexica, porque Claro. no todo es anahuaca. Le comentaba a mi hermanita que hay pueblos nahuas que no se reconocen como anahuacas. Incluso que crecieron y que nunca les enseñaron esa palabra de anahuaca o mexica. Hay pueblos nahuas que incluso aún a la llegada de los españoles hablaban náhuatl que no eran mexica. Claro, claro, por supuesto. Entonces lo que tenemos que entender es la diversidad de México. Cada cultura es un crisol, es una cosmovisión. Entonces eso es lo que algunos pueblos originarios actualmente por eso se molestan y dicen es que no todo es mexica, no todo es anahuaca y hay muchos pueblos que seguimos vivos, que sí somos y seguimos conservando nuestras tradiciones, nuestras ceremonias, nuestra cultura, nuestro idioma y somos vigentes. Así es. Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros como mexicanos no tengamos el derecho a tener una cultura o al sentirnos pertenecientes a una cultura o a un idioma. Entonces, lo interesante de los grupos de danza es que han sido como un portal hacia reconocer nuestros orígenes. Se Claro. van a dar cuenta que en los grupos de danza hay personas que van a tener, si se pueden investigar, se van a dar cuenta que algunos van a tener, se van a dar cuenta que sus antepasados o su árbol genealógico tal vez venían de mixtecos o mazahua o tomí o ñañú, chichimeca, etcétera. Eso es lo interesante de esto, ¿no? De que es lo interesante es que sí hay un arraigo del mexicano hacia sus raíces y eso para mí eso es lo más importante. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Reconocer esta diversidad y que cada quien abrace su propia raíz, que cada quien encuentre su propia identidad y qué aspectos de eso cada uno de nosotros tenemos y que muchas veces ni siquiera sabemos que es parte de nuestra esencia, ¿no? Y ya hasta Ujú, cuando averiguamos, te platicaba que yo soy de Tula y yo ujú. tenía esta afinidad por Quetzalcóatl y cuando uní los dos puntos dije, wow, no es posible que Quetzalcóatl gobernó en Tula, resulta que yo soy de ahí, entonces Claro. hay un gran valor en explorar de dónde somos y si somos del norte, las culturas de allá y todo que tienen su propia personalidad, los del sur que son tan buenos artesanos, que tienen un contacto diferente con la naturaleza, lo de nuestros hermanos del norte, cada uno tiene su riqueza muy particular y es muy hermoso poder encontrarla. Ujú. Y quisiera, dentro de esta convicción que tú tienes, que nos platicaras a grandes rasgos, yo sé que es un tema impresionantemente profundo, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son los preceptos o fundamentos filosóficos para que tú digas, esto me hace sentir identificado con esta cultura, esto me llena?
Bueno, pues como comentaba, primordialmente la cultura mexica fue como el conglomerado, Así es. de un conocimiento que venía desde los olmeca, los maya, que los mayas en sí mismos no se llaman mayas, ¿no? Eso es otro tema. Digamos, ya sea cachiquel o dependiendo de la nación, de ese grupo étnico del sur, que le llamamos mayas, teotihuacanos, tolteca. Los mexica fue como ellos tomaron el conocimiento de los tolteca, tomaron de los teotihuacanos, tomaron de los xochicalca, etcétera, de los olmeca, y ellos eh, lo que se les debe de reconocer es tanto su ingeniería, su arquitectura, la manera en que labraban las piedras, que era excelsa. Ellos tomaron inclusive la danza que le llamamos danza mexica, que es su raíz es más otopame, ñañú, chichimeca. Ellos tomaron mucho del conocimiento de esos pueblos antiguos y ellos lo expandieron. Wow. Y entonces, digamos que los preceptos, ciertos preceptos, los podemos encontrar en libros como 15 poetas del mundo náhuatl, ¿no? Del maestro León Portilla, donde expresa el pensamiento mexica, pero el pensamiento de otros pensadores como los texcocanos, como los mismos tlaxcaltecas o de diferentes poetas, que es muy similar. Hablaban de la fugacidad de la vida, ¿no? El mismo Nezahualcóyotl, en uno de sus poemas más famosos, que es el de no para siempre en la tierra, tan solo un instante, solo un poco aquí, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea de jade se quiebra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, etcétera. Ese pensamiento de que solamente venimos a ser prestados los unos a los otros por un momento, pero no, ciertamente no es nuestro hogar definitivo aquí en la tierra. Eh, Eso para mí es como la crema innata del pensamiento antiguo, es el apreciar lo que le llaman actualmente el aquí y el ahora, ¿no? El Claro, el Nikanashkan. Nicanashkan. Y para mí como la crema innata del pensamiento, no nada más mexica, sino del pensamiento de los pueblos antiguos de México, es el respeto a la tierra, esa identificación que ellos que le daban a la tierra, a los seres vivos que vivían en ella, al hacer sagrada al águila, al hacer sagrado al jaguar, al hacer sagrado a todo lo que les rodeaba. Yo digo que eso les ayudó a tener culturas que predominaron durante miles de años sin transgreder la tierra, Así es. como ahora lo hemos hecho con el capitalismo, con el neoliberalismo, este pensamiento de evolución que más que nada se ve como involución. Sí. Yo siento que eso para mí es lo que me ayuda en realidad a aplicarlo en la vida diaria, con el hecho de andar con tu termo, ¿no? Eso habla mucho de una verdadera conciencia hacia la tierra. Eso es lo que yo lo digo abiertamente, que en los grupos de danza no debería de haber unicel, no debería de haber Coca-Cola, no debe Claro. muchas de esas empresas y formas y hábitos que tenemos son los que están destruyendo la tierra. Entonces, tenemos que realmente ser congruentes con lo que es el respeto a la tierra, no nada más como cantarle a la tierra, sino hacerlo en nuestra vida diaria. Eso es lo más difícil. Y eso para mí, del pensamiento antiguo o de lo que los mexicas hablaban y que todavía conservaron, fue eso, ¿no? La arquitectura del paisaje, cómo podían ser construcciones sin transgreder completamente a su entorno, al contrario, acoplar la naturaleza con sus construcciones. Y aún así fue un pueblo, el pueblo mexica, que subyugó, que eh, redimió, que sí, pues tomó como el tributo de muchos pueblos. Eso es una realidad. No hay que romantizar al pueblo mexica. No es necesario. Hay que... No, eso no le va a quitar lo glorioso que hicieron. Claro. No hay que romantizar pensando que eran perfectos, que eran seres que casi volaban. ¿No? Tuvieron sus defectos, tuvieron sus guerras políticas, tuvieron sus fracturas políticas. Y eso no les va a quitar los grandes logros que hicieron.
pero las cosas que yo tomaría de la cultura mexica en específico, pues es lo que ellos tomaron y lo que ellos desarrollaron en la misma Tenochtitlan. ¿Te imaginas qué ingeniería ocuparon para hacer una ciudad flotante? Claro. ¿Qué arquitectura? Los edificios de los 70s, 80s, 90s se cayeron en los terremotos. ¿Cuándo se va a caer el Teocalzacualli o lo que llaman pirámide del Sol? Lleva ahí miles de años. Muchas de las construcciones antiguas siguen ahí a pesar de los grandes terremotos. Es cuando te das cuenta qué tan avanzados estaban hasta arquitectónicamente. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo tomo y las intento de aplicar en mi vida diaria como realmente lo que soy. Soy un citadino. Si yo hubiera nacido en un pueblo originario, pues hubiera sido diferente, pero hay cosas que tenemos que ser sensatos con nosotros mismos, que somos citadinos y que estamos empezando a aprender lo que es la espiritualidad indígena, pero eso no nos quita que seamos seres humanos y que el ser humano es universal. Muy bien, y le das perfecto preámbulo a la siguiente pregunta que quería hacerte. Lo has mencionado un par de veces y que eres citadino, yo también lo soy. Bueno, soy de originaria de pueblo, pero pues ya tengo mis 10 añitos aquí en la ciudad. Entonces, ¿cómo integrarías el vivir dentro de esta cultura con la filosofía dentro de una forma de vida moderna, citadina y así? ¿Cómo mezclas el pasado y el presente y el futuro? Pues reconociéndonos como lo que somos, bueno, no voy a hablar de nadie, voy a hablar de mí. Claro. ¿No? Al ser sensato conmigo mismo, ¿quién soy? ¿Qué soy? Pues soy un simple Xochimilca, eso sí, soy Xochimilca, pero soy gente del pueblo. Claro. Soy una persona del pueblo y lo que realmente me ayuda a mí a ser sensato conmigo mismo es eso. Que me ayuda a mí a integrar o a intentar de entender lo que es la espiritualidad o el pensamiento de los pueblos originarios antiguos de México para empezar a aprender su idioma. Empezando si quiero hablar de la cultura mexica, primeramente tengo que aprender su idioma. Porque ¿qué es lo que pasa? Simplemente con el concepto Ometeotl, ¿no? Uh-huh. Que es un concepto contemporáneo que no existe en los pueblos originarios. Si tú vas a un pueblo náhuatl, jamás van a hablar de Ometeotl porque no lo conocen incluso. Porque incluso yo estoy en un grupo de nahuatlantes donde ellos mismos afirman que es una palabra que inventó León Portilla. Aunque el maestro David Gutcano, que es arqueólogo, él afirma que no es cierto, que él leyó todo el trabajo de León Portilla y que en ningún momento menciona que él haya inventado la palabra Ometeotl. Pero lo que sí es real es que no aparece en las fuentes históricas y no se conoce actualmente en los pueblos nahuas. Ok. ¿Sale? Pero lo que yo le pregunté a mi maestro Santos de la Cruz, de qué opinaba de eso, y me dijo, bueno, sí, no aparece, realmente no lo conocemos, pero tal vez tiene algo de ahí, algo que si alguien que lo inventó, intentó de tomar algo de lo que sí es el pensamiento náhuatl, porque así lo expresó mi maestro Santos. Si es que yo como nahuablante, que es de nahuablante originario de Veracruz, dice, yo le hablo al padre, a la madre tierra, pero también le hablo a la madre de tierra, al padre tierra. Y yo le hablo a Totatzin Tonatiu y también le hablo a Nonantzin Tonatiu, el padre sol y madre sol. Yo como nahuablante, al menos desde mi variante o desde mi región de allá de Veracruz, el mundo es dual. Tanto hay como el niñito siete flor y la niñita siete flor, que es el alma del maíz, que le llaman Chicomecoatl o Chicomexochitl aquí en el centro. Allá en Veracruz le llaman Chicomecoatl, el niñito siete flor, porque el maíz va naciendo con 7. Cuando en una milpa hay un maíz que tiene 7 hojitas, ese le llaman como el espíritu del maíz, la esencia del maíz. Eso le llaman Chicomecoatl. Puede ser Chicome, le llaman también niñito siete flor o niñita siete flor. Entonces esa parte dual está en todo el pensamiento náhuatl, desde lo que nos expresó el maestro Santos. Entonces, aunque la palabra Ometeotl no sea una palabra moderna, pero sí en el pensamiento náhuatl
digamos, desde lo que nos explicó el maestro Santos, sí es dual. Ahora bien, yo al adentrarme o al aprender de nahuablantes como maestro Santos, apenas yo me considero que estoy aprendiendo a cómo ellos pensaban. Y eso, al aprender simplemente desde el idioma, aprendes su forma de vida y su espiritualidad. El maestro Santos nos decía, cuando alguien llega a tirar una basura así en la esquina, como aquí se ve comúnmente en la ciudad, en su pensamiento como un nahuablante, dice, eso no nada más le afecta a él como persona, sino me afecta a mí y nos afecta a todos. Entonces hay un ánimo de comunidad. Y lo que le llaman matlanilisli, macuepilisli, ganar la mano y devolver la mano. Ellos dicen, cuando hacen sus festividades, si te toca a ti hacer la fiesta y no tienes los suficientes recursos, vienen tus vecinos. Yo pongo esto, yo como entre todos, ¿no? Se arma. Claro. Entonces, si ya te ayudaron a ti, al otro año tú le ayudas a tu vecino. Ese sentido de comunidad es el que prevalece todavía en las comunidades nahuas, ¿no? Así es. Y así como en otros pueblos. Entonces, para mí, principalmente aprender el idioma y acercarme a los pueblos originarios, a las ceremonias realmente de gente grande que ha aprendido de otro abuelo o de familia, que te enseñen cómo hacer el temazcal, o en el norte, allá en las naciones del norte, han preservado de familia, de generación en generación, las ceremonias, cómo se utilizan las medicinas, cómo se utilizan los inipia, ya le llaman. Entonces, el acercarse directamente a las ceremonias con los pueblos. Y eso es lo que a mí me ha servido para intentar aprender lo que es el pensamiento antiguo. Wow, me fascina. Creo que podemos aventarnos semanas platicando. Sí. Pero quisiera cerrar este tema tan interesante con que nos dijeras, de acuerdo a tu forma de ver, cuál sería el objetivo a alcanzar pues siguiendo con esta filosofía. Pues algo resumido pues sería simplemente el aprender a ser mejor persona y ser feliz a través del aprender a sembrar maíz, por ejemplo, el aprender a ver al viento, a los elementos como algo sagrado. Creo que si los seres humanos pensáramos más en eso, y no tanto en hacer dinero, creo que sería diferente, ¿no? Creo que esa es la esencia de los pueblos indígenas, no nada más de México, sino de todo el continente y de otros pueblos indígenas del mundo. Creo que si no fuera por los pueblos indígenas, incluso el calentamiento global sería aún peor, porque ellos son los que resguardan los bosques, los que resguardan sus tierras, los que resguardan la esencia de lo que venimos aquí a la tierra, es justamente a cuidar de ella, no a destruirla. Entonces, al final de cuentas somos gente del pueblo, como decía, le pregunté a mi maestro Santos, le comentaba a mi hermanita, ¿cómo se dice somos gente del pueblo? Tehuantin, Masehualtin, somos gente del pueblo, y al final de cuentas somos seres humanos y nos vamos a morir en un momento. Y ya no, cuando nos moramos no vamos a ser ni mexicanos, ni nahuablantes, ni anglosajón, ni nada. Allá quién sabe qué vamos a hacer. Pero mientras estemos aquí en la tierra, pues hay que cuidar lo que está a nuestro alrededor, los animales, y cuidarnos entre nosotros, ¿no? No andarnos peleando. ¿Sí? Así con eso, simplemente ser feliz. Cuando eres feliz, pues haces feliz a los otros. Si no eres feliz, pues te enojas, te enfermas y te mueres, pero antes de morir enfermas a los demás. Entonces no hay nada mejor que aprender de esta espiritualidad y ser alegres. Me encanta, pues Tlazocamati, hermanito, los invito a que sigan a mi hermano Teotecpat en redes sociales para que puedan ver el resto de los proyectos que tiene. Claro, pues me pueden seguir a mí en las redes con mi nombre como Teotecpat Santín Martínez, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y también pueden seguir nuestros otros proyectos como Calmecac Mexica, igual con ese nombre, en todas esas redes. Y nuestro proyecto ambientalista que es Tlalpixque, igual en todas las redes que ya mencioné. Excelente. Tlazocamati, ha sido un gran honor y un gran gusto tenerte aquí con nosotros. Saludos, hermanito. Tlazocamati, Ometeo.
nansi donati uto kena wake yana we yana hey nei nei we donansi